Nos vamos a dedicar ahora al sistema de memoria. Esta es la matriz de bases multicapa que vincula al AHB, que era el Advanced High Speed Bus, al bus de alta velocidad. Aquel que está vinculado con el micro y que está trabajando a la velocidad plena del micro, a los 120 MHz o 240 MHz, de acuerdo con el micro que se trate. ¿Qué era el bus matrix o matriz de bases? Es básicamente un circuito impreso multicapa en la cual las vías, si la unión entre capas es móvil y programable. ¿Esto qué quiere significar? Que yo voy a, por medio de programación, voy a poder decidir quién se conecta con quién. Voy a tener, aquí nos aparecen los puentes, los bridges que habíamos mencionado hace un par de clases, que eran que me permitían vincular el mundo de alta velocidad que tenemos acá representado con los periféricos de baja velocidad, que son los que están conectados al Advanced High Speed, que están conectados al Peripheral Bus, que era el bus de baja velocidad. Ahí estaba el timer, el conversor, la comunicación serie, etc. Todo aquello que no se justificaba estar trabajando a 240 MHz o a 120 MHz porque iban a disipar energía inútilmente. Ahí tenemos dos puentes, dos medios de comunicación. Acá tenemos, para poner bien de manifiesto lo que queremos decir, la memoria RAM de nuestro micro, que es de 64K, en un bloque de 32K y dos bloques de 16. ¿Por qué de esta manera? Porque la idea de este bus multicapa es la posibilidad, por ejemplo, que el micro, el Cortex M3, esté trabajando escribiendo sobre la memoria de 32K, mientras que tenga un periférico externo que viene a través, por ejemplo, del primer bridge, del primer puente, y que está leyendo datos de la segunda RAM. Y a su vez, puede ser que, por ejemplo, los datos que me llegan a través del controlador de Ethernet estén guardándose en la tercera RAM. La idea es que todo esto lo manejo a nivel de programación. No estoy diciendo que sea una cosa trivial, estoy diciendo que lo puedo manejar a nivel de programación. Y que, por ejemplo, entonces, el conversor digital analógico que está conectado sobre el bus, sobre el bridge esté tomando en forma autónoma, sin participación del micro, datos que lo está sacando por el conversor digital analógico de la memoria de 16K número 2. Entonces, al programar la forma de trabajo, estoy manipulando estos triangulitos que vendrían a ser conexiones móviles y móviles a nivel de programación. De esta forma, tengo la posibilidad de realizar más de una actividad en forma simultánea. Puedo leer datos de un conversor analógico a digital y guardarlos en forma autónoma, con lo que vamos a llamar bastante más adelante acceso directo a memoria. Lo guardo en la RAM, el micro ni se entera. Entonces manejo las llavecitas, los multiplexores que tengo a través del micro, lo manejo para que los datos que me llegan del conversor analógico a digital, que por medio de un timer lo interrumpo cada 10 milisegundos, los datos que me está volcando van directamente a la RAM sin pasar por el micro. Para lo cual, por programación, tuve que haber seteado las llavecitas adecuadas para que eso se produzca. Al mismo tiempo, el micro está escribiendo datos o leyendo datos de otra memoria RAM. Y otro periférico puede estar leyendo datos de otra memoria RAM. Es decir, que esa es la idea
del bus multicapa. Es decir, que tengo la posibilidad de tener varios planos distintos de conexión y yo decido qué fila con qué columna se conecta. El mapa de memoria genérico, que ya habíamos anticipado en algún momento, consta de bloques, por ejemplo, de 512 megas. Y acá está la idea que habíamos planteado anteriormente de poder producir saltos de más de 32 megas. Fíjense que el bloque de código tiene 512 megas. ¿Cuánto ocupo yo hoy en día en nuestro micro? 512K. Es decir, la milésima parte del espacio reservado para colocar memoria de código. La memoria RAM tiene un espacio reservado de 512K. ¿Cuánto utilizo yo hoy en día en mi micro? 64K. Tengo 512K reservado para periféricos. No uso 512K. Tengo un pedacito reservado para periféricos en la práctica. Acá me aparece 1 GB para memoria RAM externa. Supónganse que el micro mío admita memoria RAM externa. Bueno, tendré hasta 1 GB para colocar memoria RAM externa. ¿Puedo colocar memoria dinámica? Puedo colocar memoria dinámica, la que se utiliza en los PCs. Acá tengo... ¿puedo colocar acá si quiero código? Puedo colocar código, en cuyo caso tendré que saltar de esta memoria que tengo interna del micro, pegando un salto de más de 1 GB para poder llegar a la memoria externa. Y ahí se justifica entonces utilizar alguna triquiñuela para sortear la restricción que tengo de los más o menos 32 megas posibles dentro de los saltos. Tenemos entonces 1 GB también para colocar dispositivos externos y tenemos después 512 megas al final para tener, por ejemplo, los registros del sistema, como el registro de control, la parte de programación del NBIC, la parte de depuración y esos registros especiales que son registros del micro, no son periféricos. Los periféricos vienen acá, la comunicación serie viene acá, los puertos de entrada y salida vienen acá. Acá arriba vendrá el controlador de interrupciones, el controlador el registro de control, la parte de debugging. Aquello que es inherente al micro, no a los periféricos. ¿Está bien? Acá lo vemos un poquito más detallado. En la parte alta de memoria tenemos una zona reservada. En la parte alta significa en los 512 megas reservados para el System Control. Tenemos una zona reservada que dice Vendor Specific, es decir, que es propio del fabricante. Entonces acá el fabricante decide qué es lo que quiere poner en esta zona. Después tenemos la parte, por ejemplo, de debugging, que es esta que aparece acá en verde intermedio. Y después tenemos la parte del controlador de interrupciones en un verde clarito tradicional. La parte de periféricos tiene una zona de alias y una zona de bitband. Algo habíamos hablado de bitbanding, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Lo mismo para la RAM, que tenemos una zona de bitband y una zona de alias. Y ahora vamos a ver de qué se trata. La unidad de protección de memoria permite manejar hasta 8 regiones. Es decir, 8 zonas de protección de memoria en la cual yo puedo decir acá no podés acceder o acá podés acceder. Y podés acceder para realizar ciertas cosas. El tamaño de estas zonas puede ir desde 32 bytes a 4 GB. Entonces yo para el sistema operativo le voy a decir, vos podés acceder a 4 GB. Vos, tareita chiquitita, podés acceder a 64 bytes. Con lo cual puedo estar manejando en tiempo de ejecución. En el caso de Cortex M3 y M4 lo puedo manejar en tiempo de ejecución. En el caso de los Cortex más chicos lo tengo que dejar lo mismo que la prioridad de las interrupciones, la tengo que dejar fija desde el principio. Yo puedo decir
tareita, vos podés acceder a 64 bytes y le puedo decir para qué. Entonces podrá haber zonas de memoria que sean de lectura solamente, podrá haber zonas de memoria que sean de ejecución solamente. Fíjense, es distinto leer que ejecutar. Porque leer, yo puedo leer un dato para manipularlo, y ejecutar significa que puedo ir solamente a buscar código de operación, que es distinto. Va a distintos bloques del micro. En un caso irá a la unidad de ejecución y en otro caso irá a la unidad aritmético-lógica. Entonces será para read, write o execute, o combinación de ambos. Entonces yo puedo decir a cada zona de memoria en qué forma la puedo llegar a acceder. En el caso de que se quiera realizar una actividad que no esté permitida, lo que va a pasar es que se va a generar una falla en el gerenciamiento de memoria, que es el Memory Management Fault. La unidad de protección de memoria puede ser programada por un sistema operativo, dejando que cada tarea tenga acceso a su propia zona de memoria e invalidando todo el resto, o eventualmente que haya una zona de memoria que pueda llegar a ser leída por esa tarea, pero no escrita, o eventualmente puedo llegar a hacer que haya zonas de memoria que estén que tengan atributos de lectura y de escritura, varias tareas, porque es una zona de memoria de intercambio de datos. Entonces ahí tengo que permitir que más de una tarea pueda llegar a leer o escribir. La manipulación atómica de bits es algo que se reincorporó en los Cortex, dado que había desaparecido en las versiones anteriores del Cortex, se llamaron ARM7. Esto significa que yo puedo leer una patita y solamente esa patita, y tomar decisiones por el estado de esa patita, y no tener que leer todo un puerto. O puedo yo poner un 1 en una patita sin tener que leer todo el puerto. A ver qué quiere decir esto. El manejo del ARM7 era bastante primitivo porque me exigía realizar read, modify and write, es decir, leer un puerto entero, modificar un bit y volver a escribir, lo cual es bastante riesgoso, y ahora vamos a ver en un gráfico por qué. Nosotros rescatamos la filosofía con Cortex del bit set, bit clear que existía en los micros más viejos. Con la idea de no crear instrucciones bit set, bit clear, se hizo una triquiñuela que es bastante, en principio bastante retorcida para entender. Esto se llama bitband. En los micros anteriores, yo lo que tenía, lo que llamamos el método de manipulación de bit tradicional, leía un puerto o una posición de RAM, por ejemplo, seteaba o reseteaba un bit y volvía a escribir. Ahora, ¿qué pasaba? Supónganse que leo el estado de un puerto de entrada, reseteo o seteo un bit. Por ejemplo, acá seteo el bit 2. Antes que lo escriba, me aparece una interrupción que me modifica este registro antes que yo lo vuelva a escribir sobre el puerto. Con lo cual, esta operación quedó relegada porque me apareció una interrupción acá, y antes que yo pudiera poner sobre el puerto, prender la contactora, me cambió el estado del bit de la contactora a una interrupción que me apareció acá en el intermedio. Lo cual es desastroso. ¿Dónde está el problema? El problema es que no tengo operaciones en esta forma que estamos planteando ahora, operaciones atómicas de manipulación de bit. ¿Qué significa atómica? Significa indivisible. Lo que nosotros queremos plantear ahora es dejar esta forma de read, modify and write y crear, a través de lo que vamos a llamar bitbanding, la posibilidad de dirigirnos a bits en forma atómica, no fragmentada. Para lo cual se crea
un alias. Entonces, si ustedes se fijan en las policiales, dice, se detuvo al famoso ladrón José González, alias Pepe. Claro, alias es equivalente a una forma paralela de llamar al José González. No hay ningún José González en el aula, digo. Con esto, lo que hacemos, con la idea esta de alias, lo que hacemos es lo siguiente. A cada bit del primer mega de RAM, a cada bit le asignamos una palabra, una dirección de palabra como alias. Es decir, en el bit, por ejemplo, al bit 0 de la posición de memoria, la RAM arranca siempre los córtex en la 2000000. Entonces, al bit 0 de esa posición de memoria, le asigno como alias la dirección 22000000. Es decir, que a un bit le estoy asignando una dirección. Esto no existe. Esto es alias. Pepe no existe, es José González. Pepe es una forma de llamarlo. Pero el que existe es José González, es este bit. Entonces, cuando yo leo la posición de memoria 220000, lo que estoy haciendo es, en el bit menos significativo de esa posición de memoria, tener el estado de este bit. Cuando yo escribo en la posición de memoria 220000, lo que estoy haciendo que es el bit menos significativo de la palabra que yo escribí va a parar al bit 0 de la posición de memoria 200000. Un solo bit. Un solo bit, el menos significativo. Ese es el único que interesa, tanto para la lectura como para la escritura. A ver, fíjense que esto lo único que hace es ocupar decodificación. No tiene existencia física, no estoy usando silicio. No es que tengo una posición de memoria acá, sino que yo tengo que cuando direcciono a esta posición de memoria, estoy direccionando al bit 0 de la posición 20000. Y así sucesivamente. Vale decir que para cada bit del primer megabyte de RAM o de puertos de entrada-salida, voy a estar gastando 32 bits, es decir, una palabra, del mapa de direccionamiento. Lo cual no es grave, porque yo tengo 4 GB de capacidad de direccionamiento. Entonces yo para direccionar un megabyte de RAM a nivel de bit, voy a gastar 32 megas de alias, lo cual está bien, no me afecta. Es decir, la relación es 1 a 32. ¿Por qué? Porque por cada bit estoy usando 32 bits de direccionamiento. Entonces, eso es lo que se llama bit banding, y es lo que me permite a mí realizar entonces en forma atómica, porque cuando yo escribo en esa posición de memoria no hay ninguna interrupción en el medio que me pueda llegar a aparecer. Cuando escribo en la 220000, no hay nada que me impida que ese valor que escribí me aparezca reflejado en la posición 2000. Es decir, es una lectura o una escritura atómica. Entonces, el bitband me abarca el primer mega de RAM y el primer mega de periféricos. Es decir, en la práctica, toda la RAM y todos los periféricos. Lo puedo usar entonces como RAM tradicional o puedo manipularla a nivel de bits. En el caso de los periféricos, es interesante que hay casos en los cuales este primer mega que yo tengo disponible para manejar con bit banding, algunos registros me conviene usarlo a nivel de 32 bits. Por ejemplo, si quiero cargar un timer, el timer voy a cargarlo con 32 bits. Voy a usarlo como una posición de memoria normal, la carga del timer. Ahora, si yo quiero arrancar el timer, eso se hace con un solo bit. Ahí sí voy a usar el bit banding. Entonces, lo mismo para la RAM.
La RAM yo voy a poder usar, normalmente lo voy a usar como RAM tradicional, pero también tengo la posibilidad de manejar flags, lo que en un par de semanas vamos a llamar semáforos. Es decir, yo puedo manejar un bit para decir el micro está ocupado en otra cosa y lo voy a manejar a nivel de un solo bit, y ahí puedo usar bit banding. Sin embargo, la posición de memoria al lado la puedo utilizar como memoria tradicional, manejándola a nivel de byte o de word o lo que fuera. Entonces, tanto para periféricos como para RAM tengo la disponibilidad de el primer mega opcional. Para redondear lo que es la parte de memoria, acá tenemos endianness. Eso también lo pueden utilizar como frase seductora un sábado a la noche, un viernes a la noche, preguntar si saben qué es la endianness. ¿En qué consiste? Y cuando se explica se rompe el embrujo, la ilusión. En el caso de Intel y Motorola, históricamente los primeros microprocesadores que existieron, tenían dos formas distintas de guardar los datos en memoria. Y eso que surgió cuando en la clase anterior estuvimos viendo la forma en la cual yo guardaba en memoria los registros, ya sea que incrementara o decrementara el puntero, que habíamos dicho que aparecía algo que era opuesto a lo que nos indicaba el sentido común cuando decrementábamos los punteros. En el caso de Intel, siempre lo que se hacía era el valor, supónganse que yo quiero guardar una palabra que empieza con 0A y que termina con 0D. El valor más significativo es 0A. En el caso de Intel, lo que se hacía era primero guardar el valor más significativo y al final guardar el valor menos significativo. En el caso de Motorola era al revés. En el caso nuestro, ahora, a través del registro de control, yo puedo elegir trabajar con Big Endian, es decir, con formato Intel, o con Little Endian, es decir, formato Motorola. La pregunta es, ¿para qué? Es una buena pregunta. Si vos querés comparar si mayor, menor y eso, según lees de arriba abajo, yo podría saberlo antes, por ejemplo. Pero no lo voy a saber a través de memoria porque tengo que llevarlo a registros. No puedo comparar contra memoria. Es decir, cuando estoy en el medio del río no voy a cambiar de caballo. El formato normal con el cual amanece el micro es el formato Big Endian. En el 99,99% de los casos voy a seguir trabajando del mismo modo porque guardo las variables en un formato y lo leo en el mismo formato. Y me desentiendo. Puedo morir sin saber que existe Little Endian. Es decir, lo guardo y lo leo, se supone que es en forma ordenada, no me preocupa. Ahora, ¿qué pasa si yo en el mapa de periféricos coloco un periférico externo que es Motorola o formato Motorola? En ese caso, ahí sí voy a tener que leer y escribir para ese dispositivo en formato Little Endian. Entonces, no es habitual que yo tenga que cambiar del formato original en el cual amanece el micro al Little Endian. Solamente en el caso que tenga algún tipo de periférico que requiera ese modo de trabajo. ¿Quedó claro? ¿Preguntas?